por favor, si ya se visualiza. Sí, Miss, ya se ve. Ah, ya. Perfecto. Bien. Bien. Empezamos, jóvenes, empezamos. Ya está, ya esperamos unos minutos. Ya la diapositiva acabo de compartir. Hola, Mariam, ¿qué tal? Y empezamos. La frase del día, sigue para adelante, contigo no hay quien pueda, así que vamos con todo hasta conseguir esa vacante. Vamos con todo hasta conseguir esa tan ansiada vacante. Vamos con el vocabulario, jóvenes. A ver, meticuloso. ¿Quién es el meticuloso? Es un profesional meticuloso. Sus proyectos los trabaja a detalle. Minucioso, exacto. Minucioso. Libido, no es lívido. Lívido es lívido, con tilde. Y con V tiene otro significado. Libido es lujuria, lascivia. Bien, bien. Y lívido con tilde y con V quiere decir pálido o amoratado. Pálido o amoratado. Estratagema. Ese sujeto siempre actúa con estratagemas para salirse con las suyas, con lo que viene. Siempre aplica estratagemas, astucia. Colofón. A ver, aquí no tenemos un sinónimo. Bien, bien, Dayana. Aquí no tenemos un sinónimo como tal, pero sí una palabra relativa, un término relativo. Un colofón es una parte del libro. Esa parte está ubicada justamente al final del libro y contiene la información bibliográfica. Es decir, dónde se publicó, cuándo se publicó, año de publicación, número de ejemplares, número de edición, epílogo, epílogo. Un sinónimo relativo es epílogo. Fortuito, todo pasó de manera fortuita, nada se planeó, nada se predeterminó, inesperada. Inesperado, fortuito, casual, inopi, inesperado, fortuito, casual, inopinado. Jóvenes, hasta ahí estamos bien con el vocabulario, ¿sí? Ok, bien. Textos dialécticos. Sabemos que los textos dialécticos se plantean en examen de admisión con un formato continuo. Texto A y texto B. Jóvenes, una consulta. Los textos dialécticos por lo general presentan tesis similares, tesis iguales o tesis opuestas. Por lo general se plantean tesis similares, tesis opuestas, ¿verdad? Claro. Por lo general son tesis opuestas. Bien. A partir de un tema cualquiera o a partir de un tema polémico. A partir de un tema cualquiera o a partir de un tema polémico. Claro, de una controversia. Exacto, Cheryl, de una controversia, de un tema polémico. Esas tesis, ya sea a favor o en contra, corresponden a partir de un tema polémico, de un tema controversial. A partir de ese tema controversial, cada texto va a tener una tesis, una posición, ya sea a favor o ya sea en contra. A partir de esa tesis a favor o en contra, se fundamentan los argumentos. Los argumentos corresponden al por qué está a favor, por qué está en contra. Siempre los argumentos van a responder al por qué está a favor o por qué está en contra. Toda tesis está basada en argumentos. No olvidemos, por favor, desactivar el micrófono, chicos. No olvidemos desactivar el micrófono. Bien. La tesis se puede presentar en primera persona, es decir, cuando corresponde al mismo autor, o puede estar en tercera persona. Cuando es en tercera persona, jóvenes, ¿cuándo la tesis se presenta en tercera persona? A ver, recordemos, ¿cuándo la tesis se presenta en tercera persona?
En primera persona es cuando el autor se manifiesta, el mismo autor se manifiesta. Y cuando la tesis se presenta en tercera persona. ¿Recuerdan? Sí, recuerdan. Cuando hay sí, citas. Exacto. Cuando hay citas, ahí la tesis se presenta en tercera persona. Estructura, ahí tienen un ejemplo. Texto A, texto B. Cada texto plantea un tema polémico. Tener en cuenta el tiempo verbal, siempre, y no solamente para los textos dialectales, sino también para los textos expositivos. Hay que tener en cuenta el tiempo verbal. La presentación de la tesis, ya sea en primera persona o segunda persona. Diferenciar el tema polémico del resumen. Hay preguntas donde me solicitan el tema polémico y hay otras preguntas donde me solicitan, hay otras preguntas en las que me solicitan el resumen. El resumen va a incluir las tesis, dentro de la redacción va a incluir las tesis de ambos textos, dentro de la redacción. Dentro de la redacción, en el caso del resumen, va a incluir las tesis de ambos textos. Tener en cuenta las preguntas que impliquen puntos de coincidencia. ¿Coinciden en ambos textos o se infiere a partir de ambos textos o es compatible según ambos textos? Diferenciar los argumentos y los ejemplos de los argumentos no es lo mismo. Hay argumentos que son contundentes y hay argumentos que decantan en ejemplos y los ejemplos no son argumentos. Los ejemplos no son argumentos, los ejemplos son recursos de los argumentos para los argumentos, pero no son argumentos como tal. Tener en cuenta la pregunta que implica ambas tesis. Hay preguntas que implican ambas tesis o ambos datos o datos de ambos textos o datos de ambos textos. Tener en cuenta el modo subjuntivo. Tener en cuenta el modo subjuntivo. Quizá tal vez de repente iría, consultaría, refrendaría. Jóvenes, ¿hasta ahí estamos bien? Chicos, chicas, ¿hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Ok. Ahora sí, empezamos con los textos. Sí. Empezamos con los textos. Texto número 1. Texto número 1. ¿Cuánto tiempo para el texto número 1? Dayana, Lismel, Cheryl, Rodrigo, Isabel. ¿Cuánto tiempo para el texto número 1? 8. 10. No, 8 minutos está bien. 8 minutos está bien. Entonces, siendo la 1:14 hasta la 1:22. ¿Les parece? ¿Sí? Siendo la 1:14 hasta la 1:22. Revisamos bien, evaluamos bien y vamos por las 5 correctas. Y vamos por las 5 correctas.
Yo termino por mi y ya te dije que me ahorro. Jóvenes, ¿está? Me confirman, por favor, si ya está. Chicos, no olviden desactivar su micrófono, por favor, hay un micrófono activado.
Mariana, por favor, revise tu micrófono, un favorcito. Chicos, me van confirmando, por favor, si ya está. Ok, ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 4 confirmaciones. Ya está, 5 con Olenka. Perfecto. A ver, empecemos con la lectura. Las vacunas conllevan al riesgo de una reacción alérgica, potencialmente mortal. Por ejemplo, la vacuna contra el rotavirus puede causar intususcepción, un tipo de obstrucción intestinal, las convulsiones a largo plazo, el coma, la disminución de la conciencia y el daño cerebral permanente pueden estar asociados con las vacunas contra la difteria, el tétano y la tosferina. La vacuna contra la varicela puede causar neumonía y existe una pequeña posibilidad de que la vacuna contra la influenza esté asociada con el síndrome Guillain-Barré. Jóvenes, si existe una pequeña posibilidad de que la vacuna contra la influenza esté asociada con el síndrome Guillain-Barré, si existe una pequeña posibilidad y esa pequeña posibilidad se da en un caso, ya en un caso, por ejemplo, se da hoy en un caso, se da en un caso que la vacuna contra la influenza tiene relación con el síndrome Guillain-Barré y se da un caso el día de hoy. Jóvenes, por ese caso, a partir de ese caso, se puede asegurar que los casos subsiguientes, que las personas que se vacunan contra la influenza, las personas subsiguientes, las personas que se vacunan contra la influenza, vayan a generar o vayan a desarrollar el síndrome Guillain-Barré. Claro, exacto, porque como bien indica aquí, existe una pequeña posibilidad. Entonces, no, de hecho, no hay una probabilidad de que el siguiente caso o la siguiente persona que se vacune contra la influenza tenga o desarrolle el síndrome Guillain-Barré. Existe una pequeñísima posibilidad. Jóvenes, entonces, por esta pequeña posibilidad, se podría anular, se podría restringir, se podría cancelar la inoculación de la vacuna contra la influenza por ese caso, por esa pequeña posibilidad. Exacto. Las vacunas contienen ingredientes perniciosos. ¿Qué quiere decir perniciosos, jóvenes? ¿Qué quiere decir pernicioso? Contienen ingredientes perniciosos. Dañinos, exacto, perjudiciales. El aluminio puede causar daño neurológico. El formaldehído es carcinógeno. Exponerse a estos causaría efectos secundarios, como deterioro cardíaco, depresión del sistema nervioso central, detrimento en las funciones cognitivas, en las funciones mentales superiores, convulsiones o muerte. Tenemos una pregunta por sentido contextual con respecto a la palabra detrimento, ¿verdad? ¿Sí o me equivoco? Detrimento. Sí, hay pregunta por sentido contextual, exacto, por la palabra detrimento. Detrimento en las funciones cognitivas. Si dice detrimento en las funciones cognitivas, ¿a qué se refiere? Progreso, aumento del nivel de las funciones cognitivas, deterioro. Pero deterioro, disminución, claro, deterioro, disminución de las funciones cognitivas, en las funciones cognitivas. Superiores, convulsiones o muerte. El Hospital de Niños de Filadelfia señala, viene aquí una cita. Es cierto que la infección natural casi siempre causa mejor inmunidad que las vacunas, mientras que la inmunidad de las enfermedades a menudo sigue una sola infección natural. La inmunidad de las vacunas se produce solo después de varias dosis.
Mayo Clinic afirma que la infección natural a menudo proporciona una inmunidad más completa que una serie de vacunas. Afirma que la infección natural a menudo proporciona una inmunidad más completa que una serie de vacunas. La inmunidad es algo natural. La inmunidad es algo natural. Las vacunas son algo artificial. Jóvenes, pregunto, según el texto, de acuerdo al texto a favor o en contra de las vacunas. Según el texto A, de acuerdo al texto A favor o en contra. Claro, ¿no? En contra, ¿no? Porque dice que es mejor la inmunidad natural. Dice que es mejor la inmunidad natural. Ya, claro, sí, está bien, Angie. De la aplicación, de la inoculación de las vacunas. Bien. Texto B. La Academia Estadounidense de Pediatría afirma que la mayoría de las vacunas infantiles tienen una eficacia del 90% al 99% en las prevenciones de enfermedades, según Shot@Life, relacionada con las Naciones Unidas. Las vacunas salvan 2,5 millones de niños de enfermedades prevenibles cada año. Los Centros para el Control de Enfermedades estimaron que la inmunización infantil previno alrededor de 419 millones de enfermedades, 26,8 millones de hospitalizaciones y 936,000 muertes prematuras de niños nacidos entre el 94 y el 2018. Los ingredientes de las vacunas son seguros en las cantidades utilizadas. Los ingredientes sí son seguros, pero son seguros en las cantidades utilizadas en las vacunas. El timerosal, el formaldehído y el aluminio pueden ser dañinos en grandes dosis. Jóvenes, una consulta. De esos 3 ingredientes de las vacunas, ¿no les parece que 2 también se mencionan en el texto A? Sí, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos 2 ingredientes que se mencionan, se indican en el texto A? El aluminio, bien, Cheryl, y el formaldehído, ¿verdad? Sí, el aluminio y el formaldehído. Se mencionan, se indican en el texto. Pueden ser dañinos en grandes dosis. Jóvenes, entonces, una pregunta, según el texto, los ingredientes formaldehído y aluminio en las vacunas, ¿son perjudiciales? Según el autor del texto B. ¿Son perjudiciales? No. En grandes dosis sí son perjudiciales. En grandes dosis sí son dañinos. Pero no se usan en cantidades perjudiciales. Exacto, Angelina. Los niños están expuestos a más aluminio en la leche materna. Los niños están expuestos a más aluminio en la leche materna. Y la fórmula infantil, del que están expuestos en las vacunas. Expuestos en la leche materna y la fórmula infantil. La inmunidad colectiva, llamada también inmunidad comunitaria o inmunidad de rebaño, significa que cuando una porción crítica, si dice crítica, ¿a qué se refiere? ¿A una cantidad de población mínima, escasa, o una cantidad de población significativa? Significativa, claro. Se refiere a una cantidad de la población, a una cantidad significativa de la población. Se vacuna contra una enfermedad contagiosa. Es poco probable que ocurra un brote de esta enfermedad, por lo que la mayoría de los miembros de la comunidad están protegidos. Debido a que las madres están vacunadas, sus futuros hijos se encuentran protegidos de potenciales defectos de nacimiento. Bien. Claro, una cantidad considerable, ¿no es cierto, Cheryl? Exacto. Texto B. A favor o en contra de la
inoculación de vacunas. ¿A favor o en contra de la inoculación de vacunas? A favor, ¿verdad? A favor. Pregunta número 1. La tensión argumentativa. Si hablamos de tensión, ¿a qué se refiere con tensión? La tensión argumentativa entre los textos radica en... ¿Qué quiere decir tensión? El tema discusión, la polémica, el debate, el cuestionamiento, exacto, Dylan. Bien, Rodrigo, ¿cuál es su respuesta? A ver, indican casita, casita. Ya, ¿quién más? Ya. Ah, enanito. Ya vamos a ver. Vamos a ver primero por qué la respuesta no es enanito. Vamos a ver por qué la respuesta no es enanito. En la alternativa S indica lo siguiente. Las nociones. ¿Qué son nociones? Conceptos, ideas. Los conceptos, las ideas sobre la idoneidad de las vacunas. Jóvenes, pregunto. En el texto A, ¿hay una posición a favor o en contra de los conceptos, de las ideas, de las nociones sobre idoneidad? ¿O hay una posición a favor o en contra con respecto a la idoneidad? A ver, ¿qué dicen ustedes, chicos? En el texto A, ¿hay una posición a favor o en contra con respecto a los conceptos, las ideas? ¿O una posición a favor o en contra con respecto a la idoneidad? Una postura en contra, Angelina, una postura en contra de las nociones, de los conceptos, o una postura en contra con respecto a la idoneidad de las vacunas. Ok, Keira. De las vacunas, si son idóneas, si es idónea la aplicación de las vacunas, claro, si es idónea, si es apropiada, si es pertinente la aplicación. Bien, tú lo acabas de mencionar, Isabel, solo idoneidad. Entonces, esta parte de la alternativa sí es pertinente, ¿no? Porque el autor del texto A está en contra de la idoneidad de las vacunas. Porque para el autor del texto A no hay idoneidad, no hay propiedad, no es apropiado, no es pertinente para el autor del texto A. Pero no de los conceptos, no de las nociones, no de las ideas. ¿Me dejo entender, jóvenes? En otras palabras, esta alternativa en parte sí es pertinente, pero la primera parte de la vacuna, la primera parte de la alternativa, no coincide, no tiene pertinencia. ¿Me dejo entender, jóvenes, por qué la respuesta no es enanito? ¿Sí? Ok. Indicaron casita, ¿no? La plausibilidad. Recordemos, ¿qué es plausible? ¿Qué es plausible? A ver. Recordemos, ¿qué es plausible? Si es adecuado, ¿no? Si es que es adecuado, si es que es pertinente, si es que es factible, si es que es viable, apropiado. Jóvenes, pregunto, para el autor del texto A, ¿es viable la aplicación de las vacunas? ¿Es apropiada la aplicación de las vacunas? ¿Es idónea la aplicación? No. Para el texto A, no. Pero para el texto B, ¿es idónea? ¿Es apropiada? Para el texto B, sí. Pregunto, jóvenes, la alternativa C, ¿decanta en tesis del texto A? ¿Decanta en tesis del texto B? Sí, en ambas tesis. La alternativa C, decanta. Decanta, se relaciona con ambas tesis. Casita. ¿Me dejo entender, jóvenes? ¿Sí? ¿Estamos bien? Me avisan, jóvenes, señoritas, si vamos bien, si estamos bien. Ok, bien. Veamos el numeral 2. Veamos el numeral 2. En el texto A, el término detrimento se puede reemplazar por, a ver, veamos. Enajenación, profe, ¿qué es enajenación? Apunta, enajenación es locura y enajenación también es que no se relaciona. Desconexión. Enajenación, locura, y enajenación es que hay desconexión. Bien, se puede reemplazar por disminución, puede ser por disminución,
puede ser por descenso, puede ser por menoscabo. Sí, sí, puede ser una de esas tres alternativas, pero hay que reconocer bien cuáles son las diferencias entre esas tres alternativas. Disminución es para algo material, algo que se puede cuantificar. Disminuyen mis ganancias, disminuyen mis monedas, disminuyen mis productos. Es para algo material, algo que se puede contar. Disminución para lo que se puede contar. Para lo que se puede contar. Descenso. Descenso es cuando baja de un lugar elevado. Desciende la polea, desciende el ascensor cuando baja de un lugar elevado. Y menoscabo, profe, ¿qué es menoscabo? Menoscabo es disminuir algo no material. Como por ejemplo, la dignidad. Como por ejemplo, la honra. Como por ejemplo, las capacidades, las facultades. A ver, veamos el contexto. Veamos el contexto. Aquí dice. Detrimento en las funciones cognitivas. Y recordemos que menoscabo es disminución de la dignidad, de la honra, de las capacidades, de las propiedades, de las facultades. Entonces, jóvenes, entre disminución, descenso y menoscabo, ¿cuál de las tres tiene pertinencia al contexto? Si hablamos de detrimento en las funciones cognitivas, ¿cuál de las tres? Menoscabo, que se aplica para algo no material, como por ejemplo la dignidad, el honor, las propiedades, las funciones, las facultades. Menoscabo. 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 Ahora, tenemos el siguiente término que es crítica. Recuerda que en el texto a veces indica una porción crítica, si están inmunizados, una porción crítica de la población. ¿Qué quiere decir porción crítica? Que una porción mínima, escasa, irrisoria, o una porción considerable, una cantidad considerable. Considerable, significativa, ¿verdad? Claro, considerable, significativa. Profe, entonces puede ser insignificante. Claro, me piden antónimo contextual, me solicitan antónimo contextual. Entonces, si hablamos de una porción insignificante, ¿qué quiere decir insignificante? ¿Una porción considerable o una porción escasa, mínima? Poca cantidad. Claro, exacto, Dylan. Escasa, mínima, poca cantidad. Si cumple como antónimo contextual o no cumple como antónimo contextual. ¿Qué dice Cheryl? Dylan. ¿Cumple o no cumple como antónimo contextual? Sí cumple como antónimo contextual. Enano. Enanito. Claro, Angie. Sí, contextualmente sí podría coincidir, sí. Pero disminución no coincide, porque disminución es para algo material, para algo que se puede cuantificar. Y en el texto, en el caso de detrimento, o sea, despreciable, una porción despreciable, una porción escasa, mínima. Sí, sí coincide, no está mal. Figurativamente no está mal, Angie, el término despreciable, pero con respecto al primer término, detrimento, ya no cumple, porque disminución es para algo material, para algo que se puede cuantificar. Y en el texto dice, detrimento de las funciones cognitivas. Es algo que no, claro, es algo que no se puede cuantificar, que no se puede visualizar. Menoscabo. Menoscabo se aplica para algo no material, como por ejemplo la dignidad, la honra, las facultades, las propiedades, las funciones. Menoscabaron su honra, menoscabaron su dignidad. Quiere decir que disminuyeron, faltaron el respeto a su honra, a su dignidad.
Impugnar, jóvenes, ¿qué es impugnar? Impugnar, ¿qué es impugnar? A ver, recordemos, ¿qué es impugnar? Uy, te olvidaste, vamos, recuerda, yo sé que sí recuerdas. Quitar, no. Va por ahí, Keira. Impugnar es contradecir, refutar, objetar. Impugnar, contradecir, refutar, objetar. Bien, perfecto. Jóvenes, ¿hasta aquí vamos bien? Chicos, chicas, señoritas, bien, vamos bien. 3, numeral 3. Aquí en el numeral 3 de repente, han caído. De repente han caído. Digo, ¿no? De repente. ¿Dónde está el marcador? Frente a lo expuesto en el texto A, ¿ok? Sobre la vacuna contra la influenza, se podría sostener válidamente. Jóvenes, una consulta. ¿Qué dice con respecto a la vacuna contra la influenza? ¿Qué se dice con respecto a la vacuna contra la influenza? Ya, ya. Sí, estamos leyendo la pregunta, estamos leyendo. Me dice, frente a lo expuesto en el texto A sobre la vacuna contra la influenza, ¿se podría sostener válidamente? Entonces, entendamos primero qué se dice con respecto a la vacuna contra la influenza. Ok, por aquí me indican enano, avioncito. Jóvenes, pregunto, ¿qué se dice con respecto a la vacuna contra la influenza? A ver, recordemos, ¿qué se dice? ¿Qué se dice? Ya, pero así tal cual, puede ocasionar el síndrome de Guillain-Barré. Ya podría, una pequeña, exacto, Angie, una pequeña probabilidad. Una pequeña probabilidad. Y justo estábamos analizando, ¿no? Yo les preguntaba, jóvenes, si existe una pequeña probabilidad de que esté relacionado con el síndrome de Guillain-Barré. Eso quiere decir que si hoy una persona desarrolla el síndrome de Guillain-Barré, justamente porque le inocularon la vacuna contra la influenza, ¿hay la seguridad de que la siguiente persona que se vaya a vacunar también se contagie? ¿También desarrolle? No, no hay, ¿no es cierto? Ahora, por esa pequeña posibilidad, ¿sería pertinente anular, cancelar la inoculación de la vacuna contra la influenza? No, pues no, porque es una pequeña probabilidad, una pequeña posibilidad. Ok, tenemos esa idea con respecto a la vacuna contra la influenza. A partir de esa idea, del texto sobre la vacuna contra, a partir de esa idea, ¿qué idea puedo sostener? A partir de esa idea, ¿qué idea puedo sostener? El texto diría que sí. Sí, Dylan, ¿por qué? A ver, veamos el texto. Texto A. ¿Por qué el texto diría que sí? A ver. Me dice con toda confianza. Ok, ya, no hay problema, Dylan, revisamos otra vez. Ok, Cheryl indica Android, Rodrigo también Android, y ahorita vamos a revisar Android. Existe una pequeña posibilidad de que la vacuna contra la influenza esté asociada con el síndrome Guillain-Barré. Una pequeña posibilidad. Bien. Jóvenes, ahí. Ya. ¿Qué significa las comillas? Aquí las comillas al indicar pequeña posibilidad reafirma, sustenta más que, si bien es cierto, tenemos una pequeña posibilidad, si bien es cierto, hay una pequeña posibilidad, entre comillas, esa pequeña posibilidad no es que se vaya a dar sí o sí cada cierto tiempo, es como un sentido figurativo. Estas comillas le están dando un sentido figurativo, no un sentido de exaltación, no un sentido de ironía, sino un sentido figurativo. ¿Por qué figurativo? Porque no es que vaya a pasar cada cierto tiempo, sino no se sabe. Puede ser que sí, puede ser que no. Porque al indicar, si quitamos esas comillas, podríamos entender que cada cierto tiempo
puede haber una relación entre la vacuna contra la influenza y el síndrome de Guillain-Barré. Pero esas comillas me dan a entender que está en sentido figurativo, así que puede ser que sí, puede ser que no. Exacto, Angie, tal cual, tal cual. Por eso justamente esas comillas. Puede ser que sí, puede ser que no. O sea, no es que cada cierto tiempo se vaya a dar. Puede ser que sí, puede ser que no. Ok. Ya. Sí, bien, Angie. Ok. ¿Dónde está? No veo el marcador. Paréntesis, jóvenes. No veo muy bien el marcador. Lo que pasa es que estaba dictando en el cuarto. Y en el cuarto demasiada calor. Así que he salido al patio a dictar. Estoy dictando para todos los vecinos. Bien. Y como el sol empaña, no distingo bien el marcador. Y el puntero. Ya, a ver. A ver, no podríamos inferir ello. Necesitaría otro dato, Angie. Necesitaría otro dato. Necesitaría otro dato como para poder llegar a esa inferencia. Porque podría ser también por otra razón, por otro causal, por otro motivo. Entonces necesitaría otro dato, ¿no? ¿Como qué dato? Por ejemplo, un registro o un estudio ha demostrado que, supongamos, ¿no? De unas unas cuantas personas contagiadas por el síndrome de Guillain-Barré, ha demostrado que es por herencia genética. Por herencia genética. Entonces necesitaría otro dato. No podría indicar ello porque necesitaría otro dato. A ver, me indica Dylan. Ya, yo me confundí porque lo tengo. Por eso, Dylan, justamente por eso está entre comillas. Justamente por eso está entre comillas. Porque el autor, si bien es cierto, no está a favor de la aplicación de las vacunas, justamente está entre comillas. Porque esas comillas determinan el sentido figurativo. Puede ser que pase, puede ser que no pase. Entonces no me da la seguridad de que esté totalmente en contra. Esas comillas determinan el sentido figurativo. Ya. A ver, jóvenes, entonces, aquí lo que me están solicitando es una relación analógica. Lo que me están solicitando es una relación analógica. Claro que no se evidencia directamente, claro que no me dicen directamente según una relación analógica, porque si te dicen una relación analógica, al toque te das cuenta cuál es la respuesta. Aquí se trabaja con una relación analógica, pero no se indica directamente en la pregunta relación analógica, porque si te dijeran o si te indicaran relación analógica, al toque te das cuenta. ¿Cómo me doy cuenta que es una relación analógica? Porque dice, frente a partir de lo, frente a partir de lo expuesto, teniendo como premisa esta idea, la vacuna contra la influenza, se podría sostener válidamente que, frente a partir de ello, ¿qué relación analógica puedo establecer? A partir de ello, ¿qué vínculo analógico puedo establecer? Me indicaron androide y enano, ¿verdad? Vi androide alternativa A y alternativa E. ¿Me confirman, chicos? He visto alternativa A y he visto alternativa E. ¿No? También he visto alternativa A, de Rodrigo, ¿no es cierto? Alternativa. Bien. A ver, vamos a ver. Si estamos trabajando por relación analógica, alternativa alternativa A podría sostener válidamente que existe una pequeña posibilidad de que un avión se estrelle, ¿ya? Pero no por ello se debería prohibir el transporte aéreo. Profe, espérese un ratito. ¿En el texto acaso me habla de un avión? ¿En el texto acaso dice avión, avioneta? No dice, profe. ¿Y por qué voy a marcar esa alternativa? No entiendo. De repente, piensa de esa manera, ¿no?
Profe, no entiendo, si en el texto no dice avión, no dice avioneta. Ok, en el texto no dice avión, no dice avioneta, pero estamos trabajando con esta premisa. Por eso les decía, relación analógica, una analogía. Trabajamos con esta premisa. Y a partir de esta premisa, como bien ya se interpretó en el texto, claro, análogo, analógico. Por eso dice aquí, frente a partir de, a partir de lo expuesto, aquí te presenta la premisa. Se podría sostener válidamente que a partir de esa premisa, a partir de esa idea, se podría sostener válidamente que. No te indican directamente relación analógica, porque si te indicaran directamente relación analógica, te das cuenta al toque. Mira, supongamos que la pregunta hubiese sido la siguiente. Según vínculo analógico, a partir de la vacuna contra la influenza se podría sostener válidamente que. A partir de vínculo analógico, haya una analogía. Busca una alternativa que sea una analogía a la premisa. Pero tú sabes que San Marcos no te la plantea tan fácil, no te la plantea tan evidente. Por eso dice, a partir de esta premisa, se podría, subjuntivo, sostener válidamente que. Manteniendo esa premisa, manteniendo esa idea, manteniendo esa premisa, podría sostener válidamente, analógicamente, que existe una pequeña posibilidad de que un avión se estrelle, pero no por ello se debería prohibir el transporte aéreo. Sí, valiéndonos de la relación analógica. No se indica directamente en la pregunta, pero se interpreta, ya que me dice a partir de esa premisa, podría sostener que, podría indicar que. Te plantean la premisa, interpretas la premisa y a partir de esa premisa, llegas a una relación analógica. Ahora, ¿qué pasa con la alternativa E? Mencionaron enano, ¿verdad? A ver. ¿Qué pasa con la alternativa E? ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué dice el E? No hay precedentes. ¿Qué quiere decir precedentes? ¿Qué quiere decir precedentes? Exacto. Antecedentes, ¿no? Antecedentes, evidencias, ya. Entonces, no hay antecedentes. No hay antecedentes de este tipo de vacuna, ya. Por lo tanto, su inoculación debería ser aplicada en un grupo de muestra. Jóvenes, pero tengo alguna idea, alguna premisa, algún dato en el texto que me indique o que me dé a entender que no hay evidencias, no hay antecedentes y que solo se debe aplicar a un grupo de muestra. Aquí ya estamos hablando de un proceso, del proceso científico. Aquí ya estamos hablando del proceso metodológico científico. Y en el texto no tengo esos datos. No hay esos datos. Esta es indeterminada. Y ya te habrás percatado que varias alternativas distractoras son indeterminadas. ¿Se han percatado en algunas preguntas, en algunas alternativas? Que te plantean alternativas que parece que tuviesen vínculo, tuviesen relación, pero las revisas bien, las interpretas bien y te das cuenta que son indeterminadas. Por relación analógica, optamos por la alternativa A, manteniendo esa relación analógica a partir de esta premisa. ¿Lo tenemos, jóvenes? ¿Sí? Me confirman, chicos. Si hay dudas, con toda confianza escriban, así como he estado comentando Cheryl, Dylan, ¿quién más? ¿Quién más? A ver si me estoy olvidando de alguno de ustedes. Si me estoy olvidando de alguno de ustedes, disculpen, pero les recuerdo el comentario de Cheryl, de Dylan. Ok. Jóvenes, recuerden que si me dicen a partir de, y la premisa. Aunque algunas veces pueden encontrar según vínculo, según relación analógica. Pero ahí ya sería muy evidente, ¿no? Si me piden según relación analógica, ahí sería muy evidente. Esto que me doy cuenta. 4. Aquí también hay que evaluar bien la pregunta. Aquí también hay que evaluar bien la pregunta. A partir de la información brindada en el texto B, jóvenes, cada vez que ustedes lean una pregunta y me indica según el texto B, a partir del texto B, recuerda, texto B, ¿a favor o en contra de las vacunas? A ver, vamos, recordemos
Ok, a favor. Ya está. A favor de las vacunas. Bien. Resulta compatible sostener que los antivacunas, jóvenes, pregunto, antivacunas, ¿texto A o texto B? Texto A, ya está. Date cuenta, de plano, primero date cuenta de esos dos puntos. Texto B, a favor de las vacunas. Antivacunas, en contra de las vacunas, texto A. Te pregunto, en esta pregunta, valga la redundancia, ¿solo voy a trabajar con la información de un texto o voy a trabajar con la información de dos textos? Exacto, exacto, mira, con ambos. Entonces, si voy a trabajar con información de ambos textos, ¿voy a trabajar con datos aislados o con datos que coinciden? Si estoy trabajando con los dos textos, ¿voy a trabajar con datos aislados o con datos, exacto, con datos que coinciden para poder vincular los dos textos? Ah, ok, repito, no hay problema, repito. Bien. Aquí, texto B, recordemos, texto B, ¿a favor o en contra de las vacunas? Texto B, a favor, exacto. Texto B, a favor de las vacunas. Ahora dice, es compatible sostener que los antivacunas, en contra de las vacunas. Texto A o texto B, Sheryl. Antivacunas. Texto A. Entonces, en esta pregunta, ¿estamos trabajando solo con un texto o con ambos textos? Con ambos. Entonces, ahí trabajamos con ambos. ¿Me dejo entender, Sheryl? Por eso les indicaba con ambos textos. Entonces, si trabajamos con ambos textos, ¿vamos a trabajar con datos aislados de cada texto o vamos a trabajar con datos que coinciden? A ver, revisemos. Jóvenes, consulta. En ambos textos, ¿qué datos coincidentes han encontrado? En ambos textos, ¿qué datos coincidentes han encontrado? ¿Qué datos? A ver, recuerden, ¿qué datos? Exacto, Sheryl. Lo de aluminio, formaldehído, se menciona en ambos textos, ¿no es cierto? Bien, Dylan, lo de los ingredientes, ¿no es cierto? Lo de los ingredientes. Bien, veamos, recordemos qué indica el autor del texto A. Para el autor del texto A, el aluminio es dañino. El aluminio puede causar daño neurológico. El aluminio es dañino. El aluminio puede causar daño neurológico. Bien. En el texto B, indica el autor del texto B que el aluminio, ¿cuándo es dañino el aluminio? Sheryl, Dylan, para el texto B, ¿cuándo es dañino el aluminio? Bien, Rodrigo, cuando es en altas dosis, ¿no es cierto? En grandes cantidades. Y es más, ¿qué indica el autor del texto B? Que las vacunas no contienen grandes cantidades, sino cantidades apropiadas, cantidades mínimas. Más bien, ¿dónde se encuentran grandes cantidades de aluminio? En la leche artificial, en la leche materna, en la fórmula infantil. Exacto, ¿no? Se encuentran grandes cantidades, el autor del texto indica que se encuentran grandes cantidades en la leche materna, en la fórmula infantil. Por tanto, jóvenes. Por tanto. Aquí está. Por tanto, jóvenes, si el autor del texto B indica que el aluminio en grandes cantidades es perjudicial y que en grandes cantidades se encuentra la leche materna y la fórmula infantil. Y los antivacunas, texto A, están en contra del consumo de aluminio, que es perjudicial. Por tanto, para los antivacunas, estaría bien consumir, relacionando con el texto B, vinculando con el texto B, ¿estaría bien consumir leche infantil? ¿Sí? Para los antivacunas, para el texto A, para los antivacunas, ¿estaría bien consumir fórmula infantil, sabiendo que la fórmula infantil tiene grandes cantidades de aluminio?
No, pues. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta? A ver, por aquí indican baby, 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 baby. Deberían impugnar, refutar, prohibir el consumo de la fórmula infantil por la cantidad de aluminio que contiene. Jóvenes, pregunto, la alternativa B trabaja con los datos que se indican tanto en el texto A, en el texto B, ¿sí o no? ¿Qué dicen? Sí trabaja con los datos que se indican tanto en el texto A como en el texto B, porque la pregunta solicita ello. La pregunta solicita ello, trabajar con los datos y datos coincidentes, bebé. Profe, ¿por qué la respuesta no puede ser alternativa D? Aciertan, los antivacunas aciertan al sostener que un exceso de timerosal, jóvenes pregunto, en el texto B y en el texto A se menciona, se indica, en ambos se indica, no se menciona en ambos, claro, solo en un texto, no en ambos. Entonces ya la descarto, porque debe ser una información que se mencione, se indique en ambos. Debe ser una información que se mencione, que se indique en ambos, que sean coincidentes o relativas, siquiera relativas. ¿Me dejo entender, jóvenes? ¿Estamos? Me confirman, por favor, si hay dudas, me avisan. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Ok, bien. Recuerden entonces que si la pregunta implica texto A, texto B, trabajo con ambos textos y busco una información relativa o coincidente. Si una investigación concluyera, dice una sola, concluyera que la inmunidad natural es más efectiva que la inmunidad artificial. Entonces, jóvenes, una consulta. Por una investigación, por solo una investigación, ¿se va a acabar todo el debate? ¿Se va a acabar todo el debate de pro vacunas y antivacunas? ¿Por solo una investigación? No. Por eso dice, sí, una. ¿Qué, profe? ¿También afecta eso? Sí. Afectan los cuantificadores. ¿Cuál es su respuesta, jóvenes? No. La discusión sobre la pertinencia de las vacunas seguiría vigente, ¿sí? Porque si una investigación concluye que la inmunidad natural es más efectiva que la inmunidad artificial, solo por una investigación el debate no va a terminar, el debate no va a finiquitar, no se va a solucionar el debate. El debate va a continuar, porque solo... ya, Rodrigo, ahí cambiaría. Ahí cambiaría. O sea, sí, por ejemplo, Rodrigo, diría, la mayoría de las investigaciones científicas sobre, la mayoría, o casi todas, o gran parte, la mayoría de investigaciones, o casi todas, o la gran parte de investigaciones científicas sobre el tema, concluyen que la inmunidad natural es más efectiva que la inmunidad natural, es más efectiva que la inmunidad artificial. Que la inmunidad natural es más efectiva que la inmunidad artificial. Claro, ahí sí, porque recordemos que en un texto se menciona que las madres protegen a sus hijos cuando están vacunadas. Cuando las madres están vacunadas, protegen a sus hijos de virus malignos. Pero si hay una gran cantidad de investigaciones científicas, o casi todas las investigaciones científicas, o la mayoría de investigaciones científicas sobre el tema, concluyeran que la inmunidad natural es más efectiva que la inmunidad artificial, sí podría, sí se incluiría, sí se determinaría la alternativa C. En ese caso, me dejo entender, Rodrigo, Angie, justamente acabo de responder tu pregunta también con la pregunta. Seguiría siendo la alternativa E. Seguiría siendo la alternativa E. Algunos, pocos, seguiría siendo la alternativa E. ¿Me dejo entender, Marcos? Porque seguiría siendo, dice, algunos, pocos, unos cuantos.
seguiría el debate, seguiría la discusión. Jóvenes, hasta ahí estamos bien. Chicos, hasta ahí estamos bien. ¿Me confirman, por favor? Sí, vamos bien. Pasamos al siguiente texto, me avisan. Pasamos al siguiente texto. Sí, ok. Angie, sí, vamos bien. Ok, Isabel, vamos bien. Entonces pasamos al siguiente texto. Texto 2. Texto 2. ¿Cuánto tiempo para el texto 2? 8 minutos igual. 8 minutitos. Siendo 2,8, 8,16. 2,8, 2,16, ¿sí? Ok, entonces 2,16. Revisamos bien, evaluamos bien y vamos por las 5 correctas. Vamos por las 5 correctas.
Jóvenes, ¿está? 5 confirmaciones, por favor. Ya está, 5 con más de 5 confirmaciones. Más de 5 confirmaciones. ¿Dónde está? Aquí estamos. Uy. Un ratito, borrador. Marsis, el radar italiano montado a bordo del orbitador Mars Express, ha obtenido unos datos que indican la presencia de agua líquida y salada en Marte. O en palabras de la Agencia Espacial Europea, un estanque de agua líquida enterrado bajo capas de hielo y polvo en la región del Polo Sur de Marte. Roberto Battisto, el presidente de la Agencia Espacial Italiana, ha definido el hallazgo como uno de los más importantes de los últimos años. Y la NASA destaca que la fuerte reflexión de radar ha sido interpretada por los autores del estudio como agua líquida y uno de los ingredientes más importantes para la vida en el universo. Sabemos que hubo agua en el pasado remoto de Marte por los inmensos valles fluviales y gigantescos cauces desecados ampliamente, fotografiados por los orbitadores. Jóvenes, pregunto, hasta esta parte del texto, según el texto, ¿se tiene certeza, se tiene plena seguridad, se tiene certeza, se tiene plena seguridad de que existe agua? ¿Han encontrado ya agua como tal? ¿O han encontrado rastros, han encontrado ciertas evidencias que podrían, ¿no es cierto? Claro que podrían, indicios, ciertas evidencias que podrían, ¿no? Pero no han encontrado en sí el agua en sí, no han encontrado agua en sí. Las naves espaciales, los aterrizadores y los rovers han explorado la superficie marciana. Y además han descubierto minerales que solo se forman con la presencia de agua líquida, y el agua líquida presumiblemente persistió en el subsuelo marciano gracias a las sales, que habrían reducido la temperatura a fusión del agua, manteniéndola líquida incluso con temperaturas en congelamiento. Según el comunicado de la ESA, más que de agua, los científicos hablan de un punto brillante. Jóvenes, una consulta, de acuerdo al texto, según el texto. ¿Por qué los científicos no mencionan, no indican directamente agua? ¿Por qué un punto brillante? ¿Por qué los científicos no indican agua? Ya, agua, hay agua. ¿Por qué en vez de agua un punto brillante? ¿Por qué? ¿Porque están seguros? Porque no tienen las evidencias suficientes, ¿no? No tienen las evidencias suficientes, aún se está corroborando, aún se está revisando. Pero no se atreven a llamar agua o a indicar que es agua como tal, porque todavía se está revisando, evaluando, corroborando. Obtenido en los datos de Marsis. La investigación de radar consiste en enviar impulsos de radar a la superficie y, según el tiempo y la fuerza con que rebotan estos impulsos, de vuelta a la nave. Se pueden conocer las propiedades del material que se esconde en el subsuelo. Así han podido saber los científicos que la región del polo sur de Marte está formada por varias capas de hielo y polvo, hasta una profundidad de 1,5 kilómetros, en el área de 200 kilómetros de amplitud, que ha sido analizada en el estudio. Entonces, jóvenes, de acuerdo al texto, los rastros, algunas evidencias que se han encontrado, ¿se han aceptado a rajatabla? ¿Se han aceptado a rajatabla o se han revisado?
se ha evaluado, se ha examinado. A ver, claro, se han revisado, se ha evaluado, se ha examinado, no se ha aceptado a rajatabla. Tenemos el gráfico aquí. Agua en Marte. Uy, con signos de admiración. Agua en Marte. ¿Por qué los signos de admiración? ¿Por qué creen que los signos de admiración, y no solamente en esa expresión, sino también en la expresión que está ubicada en la parte de abajo? Bienvenido al club. ¿Por qué esa expresión? ¿Qué evidencia esa expresión? ¿Seguridad, indicación o asombro? Sorpresa, ¿no? Sorpresa, asombro. ¿Y por qué habría sorpresa? ¿Por qué habría sorpresa? Ok, claro, Mariam. ¿Por qué sorpresa? Por el descubrimiento, bien, ya, porque, ok, se piensa, ¿no? Se cree, se piensa, se cree. Bien. Datos de radar recolectados por la sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea encontraron un estanque de agua líquida oculto bajo capas de hielo y polvo en el polo sur del planeta rojo. ¿Cuál es el resumen del texto? El resumen del texto. Texto lineal y texto discontinuo. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta, jóvenes? Androide. A ver, Brian indica androide. Dedito, androide. Ok, revisemos. Me indican androide y dedito. Enanito también. Enanito también. Ya, a ver, vamos a revisar también enanito. Vamos a revisar también enano. A ver, revisemos qué pasa con la alternativa E. Cada vez que me piden resumen, un buen resumen o el mejor resumen para un texto debe contemplar el tema o la idea principal. Debe contemplar el tema o la idea principal, no datos secundarios, no datos tan puntuales, sino el tema o la idea principal. A ver, ¿qué dice la alternativa E? El hallazgo de un punto brillante en el polo sur de Marte es interpretado como agua líquida por algunos científicos italianos. Jóvenes, pregunto, ¿la alternativa E podría considerarse como un resumen o solo como un dato secundario? Dice, el hallazgo de un punto brillante en el polo sur de Marte es interpretado como agua líquida por algunos. Es un dato secundario. Que claro, corresponde al texto sí, pero no es un buen resumen. No es el mejor resumen para el texto. Me indican dedito. A ver, las sales y los minerales hallados por el Marsis comprobarían la presencia de agua líquida y salada en la zona sur de Marte. Esta alternativa parece, pero pregunto, ¿son los únicos datos que se han encontrado? ¿Son los únicos hallazgos que el Marsis ha encontrado como para poder corroborar la presencia de agua líquida? ¿Sí? ¿Qué dice Rodrigo? Denis, Dylan. Porque aquí dice sales y minerales, las sales y minerales. Son los únicos, los únicos datos, rastros. Bien, Cheryl, exacto. Exacto. Los valles fluviales. Bien, los valles fluviales, los gigantescos cauces, los inmensos valles fluviales, gigantescos cauces. Entonces hay otros datos, hay otras informaciones obtenidas. Es decir, sales y minerales no son los únicos datos. ¿Qué otra alternativa indicaron, jóvenes? ¿Qué otra alternativa indicaron?
Androide. Sí, ¿no? Los datos obtenidos. Al indicar datos obtenidos, ¿está particularizando uno en especial o en general? Exacto, que era en general, ¿no es cierto? En general. Los datos obtenidos por el radar Mars Express, por el radar del Mars Express, ¿qué es el MARSIS? El radar del Mars Express, que es el MARSIS, corroborarían la existencia de agua líquida y salada en el polo sur de Marte. En general. Estos datos incluyen pues sales, minerales, los valles fluviales, los gigantescos. ¿Dónde está? Aquí. Los valles fluviales, los gigantescos cauces desecados. Incluye en general. Jóvenes, por tanto, ¿cuál es la alternativa que encierra de manera apropiada un resumen del texto? Es decir, contempla el tema o la idea principal. ¿Cuál? ¿Ya? ¿Quién más? Claro. Jóvenes, ¿me dejo entender hasta aquí? Chicos, ¿me dejo entender hasta aquí? ¿Sí? Ya, a ver, me consultan por aquí, profe. ¿Y qué pasa con la alternativa B? A ver, veamos. El comunicado oficial de la Agencia Espacial Europea abre la posibilidad de la existencia de vida extraterrestre. Jóvenes, una consulta. En el texto se está evaluando que a raíz de la existencia de agua exista vida extraterrestre, vida marciana. No, no es cierto. En el texto no se está desarrollando o evaluando de que a partir de la posible existencia de agua, que a partir de la probable existencia de agua, se puede inferir que hay existencia de vida extraterrestre o vida marciana. ¿Lo indica? No se indica, ¿no? No se indica, solamente precisan que posiblemente habría agua en el planeta Marte. ¿Lo tenemos, jóvenes? ¿Estamos bien? Me confirman, si hay dudas me avisan. Exacto, María. Bien, ok. En la lectura el término hablar. En la lectura el término hablar. Recuerdan que en el texto se indica más que de agua, los científicos hablan de un punto brillante, hablan de. Y yo justamente les preguntaba, jóvenes, ¿por qué hablan de un punto brillante y por qué no mencionan directamente agua? ¿Recuerdan que les pregunté? ¿Recuerdan que les pregunté? ¿Por qué punto brillante y por qué no precisamente agua? Y ustedes contestaron. ¿Por qué, jóvenes? Porque en vez de indicar agua como tal, dicen un punto brillante. O se refieren a ello como punto brillante. ¿Por qué? Porque no hay seguridad, exacto. Porque no hay seguridad para afirmar ello. Solo hay evidencias, ciertos datos, ciertas informaciones, ciertos hallazgos, pero no hay seguridad. Por eso es que no se atreven a denominar o a mencionar agua como tal. A ver, por aquí me indican androide, ¿ya? ¿Quién más? Casita, ¿ya? Androide, casita. Fonación es sonido. Fonación es sonido. Charla, simposio. Simposio es un conversatorio con respecto a un tema en particular. Simposio es un conversatorio con respecto a un tema en especial. Veamos nuevamente el contexto. Aquí en el contexto, exacto, Gabriel, exacto, tal cual. Bien. Aquí en el contexto se indica, más que de agua, los científicos hablan de. Aquí, este término hablan se refiere a esta expresión, un punto brillante. Por eso dice, hablan de, ahí tengo la preposición de. ¿Hablan de qué? ¿Sobre qué? Sobre el punto brillante. ¿Hablan de qué? ¿Sobre qué? Sobre el punto brillante. Entonces, si tú me dices, profe, simposio, charla, aquí no me da a entender que hay una reunión
o haya de repente una conferencia, una reunión, una ponencia sobre sino hablan sobre este tema. Y al hablar sobre este tema sobre el que están hablando no es seguro, no es exacto. Como bien indicaba Cheryl, no se sabe al 100%, no hay seguridad al 100%. Por eso es que solamente se refieren como un punto brillante. Lo que hay es una suposición, una hipótesis, una conjetura, como bien indicaba Gabriel. Casi. ¿Me dejo entender, jóvenes? Fíjate en la expresión. Hablan de. Este de es la preposición, me da a entender que esa acción, ese verbo habla, es sobre un tema. No es que hablan en una reunión, en una charla, en una ponencia, en una conferencia. Tal vez si hubiésemos entendido aquí en el contexto, tal vez si en el contexto hubiese tenido otros datos referidos a una ponencia, a una conferencia, a una reunión, bueno, y dependiendo también de cómo se redacta en la oración, en el texto, si hubiese tenido ese tipo de datos con respecto a una ponencia, a una conferencia, a una reunión, ahí sí podría haber sido simposio. Ahí sí, pero dependiendo de la redacción. Pero aquí no tenemos dato alguno con respecto a una conferencia, a una ponencia, a una reunión de especialistas, sino que este verbo está relacionado con esta expresión, un punto brillante. ¿Cómo me doy cuenta? Por la preposición de. Chicos, ¿me dejo entender? ¿Estamos bien? Me avisan, por favor. Si hay dudas, me avisan. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, claro, subjuntivo. Bien, pasamos al siguiente numeral. Jóvenes. Ok, a ver, pasemos al siguiente numeral. De los datos recolectados por el radar del orbitador Mars Express, se puede inferir que... De estos datos, jóvenes, pregunto, ¿esos datos se han aceptado a rajatabla o esos datos se han revisado, se han evaluado, se han interpretado, se han analizado? En todo el texto. Claro, esos datos se han evaluado, se han revisado, se han analizado, no se han aceptado a rajatabla. Esos datos todavía han sido sometidos a una evaluación, revisión, análisis, interpretación, dedito. Están sujetos a interpretación científica, sin embargo, todo apunta a que se trataría, subjuntivo, trataría de agua líquida estancada. Claro, no se indica con seguridad porque no se sabe aún, no se precisa con seguridad porque no se tiene la certeza aún. En subjuntivo, trataría. Dedo. Jóvenes, ¿dudas con otra alternativa? Está bien, dedo. Dudas con otra alternativa. Me avisan, chicos. Si hay dudas, me avisan. Si no, pasamos al siguiente numeral. A ver, revisen. La alternativa es, a ver, recuerda que la pregunta es de los datos recolectados de los datos. A partir de esos datos recolectados, de acuerdo a esos datos recolectados, se puede inferir que a partir de esos datos recolectados, se puede inferir que, a ver, vistos desde el espacio, el agua líquida que ha sido detectada en Marte se observa chicos, si dice a partir de los datos en general, vistos desde el espacio. Jóvenes, esos datos vistos desde el espacio han permitido a los científicos denominar a esa agua estancada como punto brillante. ¿Es que se puede ver desde el espacio? ¿Es que se puede visualizar desde el espacio ese estanque de agua? No, no se puede visualizar. Solo hay evidencias y de manera figurativa le llaman un punto brillante porque no se atreven a indicar con plena seguridad que se trate de agua o que se trataría de agua. Y aquí todavía me dice, ¿no? Los datos. Angelina, aún no estamos trabajando, aún no estamos
trabajando con el gráfico. No estamos trabajando con el gráfico. Todavía no estamos en la pregunta que incluye el gráfico. En la lectura, el término hablar. Solo con el contexto. Solo con el contexto. Solo con esto. No estamos trabajando aún con... Acá termina. Con el gráfico. Ah, ya. Ya te voy entendiendo ya. Ahorita vamos a ver por qué. Ahorita justamente después de esta pregunta vamos a ver por qué. Bien. Jóvenes, ¿estamos bien con el numeral 8? ¿Me confirman? Me confirman, por favor, si estamos bien. Si hay dudas, me avisan. Me confirman. Si hay dudas, jóvenes, me avisan con toda confianza para pasar al numeral 9. ¿Sí? ¿Vamos bien? Angelina, Cheryl. ¿Sí? Ok. Ahora sí, vamos con el numeral 9. Justamente para responder a la pregunta de Angelina. Dice, de acuerdo con la imagen, resulta compatible afirmar que... Tu compañera mencionaba lo siguiente. Profe, aquí me generó una duda. ¿Por qué la imagen nos muestra una afirmación, un asombro, si es solo una conjetura? No es precisa no confundir los sentidos, el sentido indicativo con el asombro. No se puede confundir lo indicativo con el asombro. Aquí no me está indicando, aquí no me está asegurando. Lo único que está evidenciando es asombro. ¿Y por qué asombro? ¿Por qué asombro? Aquí no me está asegurando no confundir el sentido indicativo con el asombro. ¿Pero por qué asombro? ¿Por qué los signos de interrogación? Claro, ahí sí. Agua en Marte, ahí sí, indicativo, asegura. Ahí cambiaría la situación. Si no tuviese ningún signo de admiración ni de interrogación, ahí sí indicativo. Claro, Sheriff, ahí sí indicativo. Jóvenes, ¿pero por qué asombro? ¿Por qué asombro? Porque sería un hecho ya conocido o sería un hecho novedoso. Claro, Rodrigo, exacto. Exacto, porque sería un hecho ya conocido, ya inesperado, pues, novedoso. Por eso el asombro, ¿no es cierto? Por eso el asombro. ¿Cuál es su respuesta? Si esos signos de admiración me indican asombro, me da a entender que es un hecho inesperado, como bien indica su compañera, novedoso. Hallar agua en el planeta Marte sería considerado hallar agua en el planeta, si es que se halla, ¿no? Si es que se halla agua en el planeta, hallar agua en el planeta Marte sería considerado un hecho sin precedentes. ¿Por qué un hecho sin precedentes? Porque anteriormente ya se ha dado, anteriormente ya se ha encontrado, anteriormente ya ha habido datos que se ha encontrado, seguridad de que se ha encontrado. No, por eso, sin precedentes. Por eso, sin precedentes, sin evidencias en el pasado de que se haya encontrado, como bien indicaban sus compañeros, novedoso. Un hecho novedoso. ¿Me dejo entender, Angelina? Los signos de admiración no indican seguridad. Por ejemplo, en una situación de terror, de miedo, tú gritas, ¡ah, qué miedo! Gritas, ¡ah, qué miedo! Ahí estás evidenciando seguridad o temor. ¡Ah, qué miedo! Signos de admiración, temor, ¿no es cierto? Entonces, no, los signos de admiración no implican seguridad. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta. Sí. Me confirman, jóvenes, me confirman.
Claro, claro, Keira. Sí, sí. Claro, una esperanza, ¿no? Ujujú. Ah, ya, podremos revisar alternativa D. ¿Qué dice alternativa D? Los potenciales habitantes del planeta Marte podrían alimentarse de agua. Potenciales habitantes. Entendiéndose potenciales habitantes como los humanos, ¿sí? Marcos, entendiéndose potenciales habitantes a los humanos, porque ellos serían los potenciales habitantes. Porque si hubiese de repente habitantes en Marte, no son potenciales, ahí viven. Entonces, entendiéndose potenciales habitantes a los humanos, o lo estamos tomando de esa manera, Marcos, o de repente los potenciales habitantes. Entonces, entendiéndose, ya, ok, bien. Del planeta Marte podrían alimentarse de agua. En el gráfico necesitaría información respecto a viajes, con respecto a transporte, con respecto a transporte de humanos de la Tierra a Marte. Y en el gráfico hay alguna noción, alguna idea que se refiera justamente al traslado de humanos de Tierra a Marte. No, no es cierto, no hay. Es indeterminado. Esta alternativa, al carecer de premisas, es indeterminada. Esta alternativa, al carecer de premisas, es indeterminada. Ok, bien. Numeral 10. Uy, esto sí, vamos, nivel Teletubía. Voy a leer la pregunta por compromiso. Resulta incompatible con el texto afirmar que los investigadores de la NASA son los autores del estudio que proclama la existencia de agua líquida en Marte debido a... ¿Eso es cierto, jóvenes? ¿Los investigadores de la NASA son de la NASA? ¿Son de la NASA? A ver, revisen. ¿Cuál es su respuesta? Ahora, ¿qué me piden aquí, jóvenes? ¿Me piden una idea incompatible o el por qué es incompatible? ¿Me piden una idea incompatible o el por qué es incompatible? El por qué, exacto, Keira, me piden el por qué, debido porque es incompatible. Y jóvenes, ¿por qué es incompatible que los investigadores de la NASA son los autores de ese estudio? ¿Por qué es incompatible decir que los investigadores de la NASA son los autores? Porque ellos no son los autores. Ellos no son los autores. ¿Quiénes son los autores de este estudio? ¿Quiénes? ¿Quiénes son los autores de este estudio, jóvenes? A ver, revisen el texto. La ESA. Exacto, la ESA. ¿Cuál es su respuesta? Enano. 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 Jóvenes, ¿me dejo entender hasta aquí? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok, me confirman, chicos, me confirman. Me confirman. Ok, pasemos al texto 3, siendo 2:45 hasta las 2:53. ¿Sí? 8 minutos, 2:45 hasta las 2:53. ¿Vamos? Sheila, Keira, Rodrigo, Dylan, Marcos. Ok, hasta las 2:53. Revisamos bien, evaluamos bien y vamos por las 5 correctas.
Ya está, jóvenes. 3 confirmaciones. 4, 5. Jóvenes, para, si más no me equivoco, es Popper. A ver. Sí, sí es Popper. Pero es una consulta para Popper, según el texto. La ciencia procede de observación-teoría, es decir, observación a marco teórico, expectativas, nociones científicas, conjeturas, o para Popper la relación de la ciencia es teoría-observación, es decir, conjeturas, es decir, marco teórico, es decir, datos referenciales científicos a la observación. ¿La primera opción o la segunda opción? ¿La primera opción o la segunda opción? La segunda opción, ¿no es cierto? De teoría a la observación. De teoría a la observación. Pero para Popper, el científico, antes de observar, tiene intereses científicos, expectativas científicas, marco referencial, el plan teórico, el marco teórico, conjeturas, y luego la observación. Entonces, teniendo en cuenta ello, ¿cómo es la observación científica para Popper? La observación científica para Popper es indistinta, indiscriminada, mira lo que sea, o es selectiva. Si antes de observar se tienen expectativas, se tienen nociones, es selectiva. El científico antes de observar ya tiene nociones, conceptos, marco teórico, entonces ya sabe qué es lo que quiere observar, ya sabe qué es lo que quiere observar. En el caso de los animales, ¿qué guía la observación? En los animales, su observación está guiada por marco teórico, por conjeturas, por científicas, no, por necesidades, ¿no es cierto? Por sus necesidades en el caso de los animales. Bien. 11. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál es su respuesta? Claro, casita, ¿no? La observación científica es selectiva, porque el científico no observa indistintamente, no observa indiscriminadamente, tiene expectativas científicas, marco referencial, marco teórico, conjeturas, y luego observa, es decir, ya sabe qué es lo que quiere observar, ya sabe qué es lo que quiere evaluar. Patente es evidente, notorio, visible. Bien. Tomando en cuenta las ideas expuestas por Popper sobre la observación, podemos inferir que, a ver qué ahí le indica baby, claro, para Popper la observación va a ser provechosa, va a ser proficua, si es que esa observación está guiada, está siendo orientada por las expectativas del científico, esto es, conjeturas, nociones, marco referencial, y luego la observación. Si la observación va a ser provechosa, si la observación está guiada por las expectativas, por el marco referencial, el marco teórico, las conjeturas del científico. Bien. 13. Jóvenes, en el numeral 13, ¿qué me están solicitando? ¿Una idea incompatible o por qué es incompatible? En el numeral 13, ¿me están solicitando una idea incompatible o por qué? El motivo. Exacto, Keira. Bien, Sheryl. El por qué, ¿no es cierto? El motivo. Bien. Es incompatible decir que para Katz los animales observan indiscriminadamente. No, los animales no observan indiscriminadamente. Los animales también observan selectivamente. Y su observación selectiva está guiada por las necesidades, por sus necesidades. Exacto. Los animales observan de manera selectiva, sí, y su observación está guiada por sus necesidades. 14. Si hablamos dentro del campo científico, pues por eso indica, ¿no? El científico, antes de observar, tiene
tiene expectativas científicas, marco referencial, información científica, conjetura. Entonces, dentro del campo científico, la conjetura, ¿a qué se refiere? ¿A la cuestión? ¿Al debate? ¿A la polémica? No. Claro, conjetura dentro del campo científico, la conjetura es la hipótesis. Dentro del campo científico, la conjetura es hipótesis. Ya, ok, Sherry. Ya me estaba asustando, Sherry, ya me estaba asustando. Hipótesis, bien. 15. Si un estudiante quisiera observar la realidad puramente, es decir, sin una carga preestablecida. Si un estudiante quisiera observar la realidad sin intereses, sin expectativas, sin nociones anticipadas, ¿tú crees que va a poder entender su entorno? Claro, no va a poder entender su entorno, no va a poder entablar relaciones entre los hechos en su entorno. ¿Por qué? Porque no sabe qué es lo que quiere observar, porque no sabe qué es lo que quiere observar en sí. Entonces no va a poder entender su entorno, no va a poder entablar relaciones entre su entorno, porque no sabe qué es lo que quiere observar. O no tiene un punto fijo para observar. Androide. Jóvenes. La D. A ver, revisemos la alternativa D. Aplicaría la versión más adecuada del método científico. Pero recordemos que el método científico para Popper, en la ciencia para Popper, y esto implica el método científico para Popper, primero es teoría y luego observación. Primero se tienen expectativas, nociones científicas, marco referencial, conjeturas, y luego se observa. Entonces, si el estudiante quiere observar sin nociones, sin expectativas, sin nociones, ¿cómo que va a aplicar la versión más adecuada? Sabiendo que el método científico, que está dentro de la ciencia en general, trabaja con teoría, observación. No tendría sentido, ¿o sí? ¿Me dejo entender, Brian? ¿Me dejo entender? Si me dice método científico, esto es dentro de la ciencia. Pero recordemos que en la ciencia, según Popper, la relación es teoría-observación. Y si este estudiante quiere observar puramente, sin expectativas, sin nociones, ya no tendría sentido esa alternativa D. La C, la objetividad en la práctica científica, la objetividad en la práctica científica se vería fortalecida. Chicos, pero ¿en qué caso la objetividad se vería fortalecida? ¿En qué caso la objetividad se vería fortalecida? ¿Cuándo se vería fortalecida? Cuando hay expectativas, cuando el científico sabe qué quiere observar, cuando la persona sabe qué quiere observar. Cuando hay intereses previos, expectativas previas, nociones previas, cuando la persona sabe qué quiere observar. Ahí hay objetividad. ¿Por qué hay objetividad? Porque se tiene un punto fijo. Se tiene un punto fijo, un objeto fijo que se quiere observar. Pero si el estudiante observa indiscriminadamente, claro, algo que ya conocido, ¿no? Algo ya conocido o que quiere conocer, pero sabe qué es lo que quiere observar. Pero si el estudiante observa indiscriminadamente, sin una noción, sin expectativas, sin intereses previos, ¿la objetividad en la práctica científica se vería fortalecida? No, no se vería fortalecida. ¿Cuándo se vería fortalecida? Cuando antes de observar hay nociones, hay expectativas, hay intereses previos. ¿Me dejo entender? Por ahí me preguntaron, profe, ¿por qué no puede ser casita? Por esa razón. Ok. Conjetura, hipótesis, suposición. Bien, chicos, tengo que ingresar ya a otra clase. Me corresponde ingresar ahorita a otra clase. Me acaban de pasar el enlace. Ya estoy pasando la diapositiva con las claves de la tarea. ¿Sí? Ok, nos vemos, chicos. Cuídense. Cuídense. Nos vemos. Sigan estudiando, sigan repasando, sigan practicando y nos vemos la siguiente semana.